es la razón por la que debes dormir con las luces encendidas. En 1991, un hombre llamado Christopher Case fue encontrado muerto en su bañera, completamente vestido y en posición fetal. Cuando la policía interrogó a su mejor amiga Sam, ella les contó de una llamada muy inquietante que recibió de él la noche anterior a su muerte. En la llamada, él le dice que la noche anterior se había despertado al escuchar susurros que venían de debajo de su cama. Cuando fue a asomarse, no se podía mover. Mientras se encontraba paralizado, vio una figura oscura salir de debajo de su cama. Cuando ya se encontraba totalmente erguida, se acercó a él y empezó a ahorcarlo, hasta que se desmayó. En la mañana, al despertar, su cuello estaba hinchado y con moretones, sus manos manchadas de sangre, y pudo ver incisiones profundas y uniformes en cada uno de sus dedos. Mientras le cuenta todo esto a su amiga y le dice lo aterrado que está por ir a dormir en la noche, se detiene y le dice: «Escucho susurros fuera de mi habitación». Después, se corta la llamada. Hace muchos años vivió una pequeña niña llamada Alondra, quien era observada por sus padres que se sentían aterrorizados por sus oraciones, así que decidieron llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que estos exageraban. Pero al escuchar sus plegarias diciendo: «Cuida a mis papás, mis hermanos, y por favor no te olvides de Lucifer, pues nadie pide por él, yo lo hago en su lugar. Amén». El padre se horrorizó, pero como la conducta de la niña era ejemplar, solo ordenó vigilarla. Lamentablemente, la pequeña y su familia no vivían en condiciones óptimas, por lo que la niña falleció algunos meses después. Pero hasta el último día ella nunca dejó de rezar. La familia era tan humilde que no podían dar sepultura a su bebé y lloraban misericordia. Cuando de repente llegó a la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que el mundo había visto, liderada por un hermoso joven. Al iniciar el sepulcro, el joven estalla en un llanto desgarrador. Los padres se acercan a agradecer y preguntar cómo conocía a su hija, a lo que él respondió: «Por miles de años el mundo ha buscado tacharme de lo peor, pero ella nunca dejó de pedir por mí en sus oraciones». Hace miles de años vivió la princesa más bella que depositó su amor en un joven y apuesto guerrero de su pueblo. Ambos se profesaban un inmenso amor, por lo que el joven, antes de partir a la guerra, pidió la mano de la princesa a su padre, quien accedió con gusto y prometió recibirlo con una gran celebración cuando éste regresara victorioso de la guerra. Mientras el joven estaba fuera defendiendo a su pueblo, un rival celoso del amor de los jóvenes le dijo a la princesa que su amado había muerto. Sumergida en una profunda tristeza y sin saber que todo era mentira, la joven falleció. Tiempo después el guerrero regresó victorioso al pueblo solo para recibir la terrible noticia. Para honrarla, mandó apilar 10 cerros para formar una gran montaña que sería su tumba, y se quedó velándola hasta el mismo convertirse en una y estar juntos hasta el fin de los tiempos. La leyenda dice que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada Iztaccíhuatl, su corazón arde y hasta el día de hoy el volcán continúa echando fumarolas. Esta es la razón por la que existe el dicho: si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. En el siglo XVI en Hungría, una joven campesina se encontraba en su casa con sus padres cuando de repente un hermoso carruaje se detiene frente a su hogar, y de él baja una bella mujer de una de las familias más adineradas del país, la cual le ofrece una vida mejor en su castillo, llena de lujos y de felicidad. La joven, ilusionada con las palabras de la mujer, no lo piensa 2 veces y decide irse con ella, solo para descubrir la oscura realidad. Una vez que ya estaba trabajando como sirviente en el castillo, fue testigo de las más viles atrocidades y los más despiadados abusos y maltratos hacia ella y sus compañeras. El nombre de la mujer era Isabel Báthory, mejor conocida como la Condesa Sangrienta, la mayor asesina serial en la historia de la humanidad, quien a lo largo de varias décadas terminó con la vida de más de 650 personas, la mayoría de ellas personal de su castillo. Todo esto fue porque creía que al usar su sangre podría conservar su juventud para siempre. Por esta razón, nunca debes perder las esperanzas. El 20 de diciembre de 1980, una chica adolescente de Minnesota, Estados Unidos, se vio envuelta en un accidente automovilístico. Mientras iba manejando, perdió el control de su auto y salió de la carretera, lo que dejó su vehículo inservible. Era un camino remoto, pero ella conocía a alguien que vivía muy cerca, y por el temor de congelarse si se quedaba dentro del auto, empezó a caminar hacia casa de su amigo. Solo que estaba más lejos de lo que ella recordaba. Con sus piernas débiles y el viento helado y cada vez más exhausta, lo último que recuerda es llegar a la entrada después de caminar más de 3 kilómetros. Eran la 1 de la mañana cuando ella colapsó en la entrada de su amigo, y por 6 horribles horas ella estuvo inconsciente en la nieve, lo que la convirtió en una paleta de hielo humana. Cuando la encontraron a las 7 de la mañana fue llevada al hospital. Doctores y familiares, todos la daban por muerta, completamente congelada. Milagrosamente, 6 horas más tarde, conmocionó a todos en el hospital mostrando señales de vida. El nombre de la chica, Jean Hilliard. Recuerda siempre cuidar bien a tus hijos y no perderlos nunca de vista.
A mediados de los años 50, una niña de 6 años se encontraba en un parque jugando con sus amigos, cuando una señora se acerca a preguntarle por sus padres. Al enterarse que no estaban cerca, la toma del brazo y se la lleva haciendo parecer que es su hija que está haciendo un berrinche. La niña, después de estar secuestrada por 11 años, logra escapar de las garras de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis, originarias de Jalisco, quienes mantuvieron una red de prostitución desde 1945 hasta que fueron detenidas el 6 de enero de 1964 en Guanajuato. Después de su arresto, las autoridades encontraron un pequeño cementerio con los restos humanos de sus víctimas. Fueron atribuidas por el asesinato de más de 150 personas, la mayoría de las cuales eran niñas que habían sido secuestradas para ser prostituidas en sus burdeles. Esta es la razón por la que nunca debes aprovecharte de tus seres queridos. En julio de 1991, una madre dio a luz a su única hija. La niña nació prematuramente a tan solo 7 meses de gestación, lo que lamentablemente le causó diversas enfermedades y discapacidades como distrofia muscular, leucemia y asma, entre otras, por lo que la niña tuvo que ser sometida a tratamientos para cáncer, diversas operaciones y andar en silla de ruedas la mayor parte de su vida. Cuando la niña era más grande, empezó a sospechar que algo estaba mal, ya que ella no parecía tener la edad que su madre decía, y algunos de sus síntomas no concordaban con sus enfermedades. El nombre de la niña, Gypsy Rose Blanchard, quien al enterarse de todo, junto a su novio, planearon el asesinato de su madre, ya que ésta le había estado provocando enfermedades que la niña no padecía, y tomando ventaja de esto se había hecho famosa, consiguiendo viajes gratis y demás tipos de beneficios económicos. Por esta razón, nunca querrás ir a baños ajenos. En el 2018, en Corpus, Argentina, en un periodo de 3 días, 2 jóvenes fueron llevados al hospital con los mismos síntomas, un dolor insoportable detrás de sus piernas y dificultad para respirar. Aparte de los síntomas similares, los jóvenes no tenían nada en común, excepto que tomaban clases en el mismo instituto. Las autoridades inmediatamente tomaron cartas en el asunto, pero no encontraron nada. Después de la investigación, uno de los policías va al baño, pero antes de sentarse le parece ver algo en la taza. Así que se asoma, para ver una araña loxóceles, mejor conocida como araña de rincón, una especie bastante común pero muy peligrosa. Ahora saben el motivo y necesitan atraparla. Lamentablemente para el joven de 15 años, Marcos Oviedo, ya era muy tarde para recibir el antídoto. Al día siguiente entró en coma y murió de un paro cardiorrespiratorio.